Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de el podcast de Mundo Millos. Este es nuestro episodio número 25 y estamos aquí nuevamente saludándolos en lo que va a ser una nueva etapa de esta liga colombiana, que ya son los cuadrangulares, la recta final. Para muchos será esta una especie de segunda parte, un segundo tiempo, ya que tenemos nuevamente a nuestro querido José Orlando Asensio, que nos ha aceptado de manera generosa una vez más la invitación acá a hablar de estadísticas, de posibilidades de analizar lo que se viene para Millonarios en estos cuadrangulares finales. Gracias, José, por eso. Tenemos también a Jonathan y tenemos también a Jason, que es mi compañero de las 1000 batallas en este podcast. Así es de que todos bienvenidos a este espacio que busca acercarlos a ustedes, al equipo y al equipo, a toda esa linda afición. Gracias por abrirnos este espacio, Mundomillos, para tener este podcast y que ojalá sea un rato bien agradable para ustedes. Voy a empezar entonces saludando a Jason. Jason, ¿cómo me le va? Bien, Pablo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que se van a ir conectando a este podcast, a Jonathan, a José, bienvenidos, mil gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estoy? Contento, con una gran expectativa de lo que van a ser estos cuadrangulares, un cuadrangular sabroso realmente el que tocó. Ya lo iremos analizando, pero con un Millonarios que yo veo ya tiene muy clara la idea y está muy convencido de lo que quiere David González. Y creo que eso, a comparación de lo que fue el semestre pasado, donde compartimos con casi todos los rivales el cuadrangular, va a ser el plus que pueda llevar a Millonarios a la final. Yo la verdad veo muy tranquilo al equipo, muy convencido de lo que quiere y eso evidentemente también se le transmite al hincha, que ya entiendo ha renovado más de 10.000 abonos, ya les voy a dar la cifra y ya se han vendido más de 8.000 boletas sueltas. Así que eso habla de lo contento y de lo ilusionado que está el hincha de Millonarios. Así es, y bueno, ahí estamos cargaditos de información y también pues con este gran personaje que acepta nuestra invitación, que es José Orlando. José Orlando, ¿cómo me le va? Lo veo contento, tranquilo, lo veo esperanzado. Pablo, Jason, Jonathan, un saludo para ustedes, para todos los que nos ven a la hora que sea, mañana, tarde, noche. Sí, yo creo que lo del fin de semana también fue una muestra de carácter del equipo, de recuperarse de un momento difícil, más allá de la debilidad del rival de Boyacá Chico, pues sí, el equipo mostró el carácter que se necesita para lo que viene, para un remate de campeonato en el que en un grupo otra vez muy complicado, pues viene la posibilidad de volver a pelear la entrada a una final y y de luchar por una Sí, así estrella. es. Y yo creo que este Millonarios de David González, que lo terminó amoldando como a mitad de camino, digamos, en ese primer clásico contra Santa Fe, que además fue el último partido que perdió Millonarios. Creo que ahí fue donde le empezó a dar la vuelta, un poquito obligado porque había lesiones, porque había ausencias, y otro porque los jugadores que tenía como ahí a la mano, pues le echaron obviamente una fuercita al equipo y eso fue lo que terminó ayudando a enderezar ese camino a Millonarios. Jonathan, ¿cómo estamos? Con los buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pablo, José, Jason, por supuesto, a toda la gente de Mundo Millos, a esta familia que se une a todos los programas, a todas las transmisiones y a este podcast, a este espacio, que es algo muy especial, donde usted mismo lo dijo, Pablo, hay mucha información que les estaremos diciendo durante todo este programa. Bueno, así es. Y echémosle rápidamente entonces una repasadita a cómo terminó esa tabla de posiciones. Millonarios empezó de cuarto en esa última jornada del todos contra todos. Jugábamos de local contra Boyacá Chico y teníamos por encima al América, al Tolima y a Nacional, que nos ganaba Nacional por diferencia de gol, teníamos los mismos puntos. Y en algunos momentos y en algunos tramos, sobre todo en el minuto 15, que ya íbamos perdiendo 2-0 con el Boyacá Chico, que era totalmente sorprendente y como inimaginable, eso daba también, empezaba como a mover esa tabla, ¿no? Y después América no logra, sino hasta después pues bien adelante de su partido contra Medellín, logra irse arriba y eso pues lo termina ratificando en la primera posición, pero los que fallaron fueron Tolima y Nacional, que tenían también muy buena chance de quedarse con ese punto invisible, al final no logran ganar sus partidos.
y Millonarios terminándole la vuelta al resultado en un momento memorable como hinchas, obviamente, de ver al Tigre metiendo un gol definitivo en ese partido, que era el que nos daba el 3-2, la victoria temporal, y después sería 4-2. Pero me parece que Millonarios supo, y lo decía ya José Orlando en su titular, Millonarios supo reponerse, logra el punto invisible, que para mí era clave. Es mejor tenerlo que no tenerlo, y es mejor que nosotros lo tengamos a que lo tengan los otros, ¿no? Entonces ahí ya tenemos por lo menos un pasito adelante, y sabemos perfectamente que contamos con esa ventaja deportiva. José Orlando, ¿cómo ve usted esa tablita? ¿Cómo ve usted esos 8? ¿Y qué sabor le da a usted tener esos equipos en esos cuadrangulares finales? Bueno, ya que hablábamos al comienzo del carácter, fíjese que otra vez el Tolima falla en instancias definitivas. Tolima lo tenía absolutamente todo para ser cabeza de serie, jugando de local contra un equipo recontraeliminado como Águilas Doradas, Sí, y pierde. Y esa derrota le cuesta el punto invisible y lo manda al cuarto lugar. Entonces, eso es, como decía usted hace un momentico, es mejor tener ese punto que no tenerlo, y Tolima pues lo termina regalando. Y lo de Nacional, pues sorprende, además pierde un invicto larguísimo en casa, creo que eran 29 partidos los que llevaba Nacional y sin jugó perder con en el la Atanasio. titular. Lo termina perdiendo con unos errores defensivos muy puntuales y que hay que tomar nota para lo que viene. Por ejemplo, David Ospina está dando mucho rebote. Fíjense que 2 de los goles de Junior llegan por rebotes que da Ospina y por descuidos de la defensa que no atinan a evacuar el balón, y por ahí llegan 2 de los 3 goles del Junior. El otro es un pepazo de ese muchacho Barrera. Y eso hace que pues todos esos detalles hay que ir tomando nota, todos esos factores que se han visto en las últimas fechas, que son repetitivos. En el caso de Nacional, los problemas defensivos que se han vuelto más que evidentes, los rebotes, el juego aéreo. En el caso de Santa Fe, el bajón que ha tenido, y yo tengo la sospecha de que hay algunos problemas internos en ese plantel. Y pues con Once Caldas encontrar un equipo muy envalentonado, que va a llegar además motivadísimo, porque mínimo va a tener repechaje de Sudamericana, pero ya se va a concentrar en la liga. Entonces ese también puede ser un factor para tener en cuenta y para tener cuidado, sobre todo con el tema Once Recordemos, Caldas. José Orlando, que tanto Once Caldas como América y Nacional tienen partido esta semana, pero después Sí. entran en un descanso de sus torneos internacionales, lo cual les va a permitir entonces contar con sus nóminas completas para lo que viene de los cuadrangulares. ¿Es esto cierto? Sí, sí, sí. Sí, ya todos los equipos que están en torneo internacional, los que clasifiquen, van a tener receso hasta después del Mundial de Clubes. O sea que tanto América como Nacional como Once Caldas se concentran con nóminas principales ya en la liga, y también ellos pues, centrarse en el objetivo de ganar el Bueno, título. así es. Pues es clave, sobre todo ver con qué piernas va a llegar Once Caldas al final, que me parece que de los equipos, igual que Tolima, que están ahí, son los que tal vez no tienen una nómina tan extensa, y va a ser interesante ver cómo llegan esos jugadores, porque de ánimo y de, como dice usted, envalentonados están. Entonces, y también juegan un papel muy importante eso, porque les está saliendo todo, o sea, está teniendo un buen torneo internacional, y se lograron meter dentro de los 8, y además de séptimos, ¿no? Porque el Medellín también es el que, y después veremos ese grupo cómo queda, pero el Medellín fue el que terminó más o menos ahí como en el borde del abismo, aunque no. Y lo otro es que se subió ese numerito para clasificar a los 8, ¿no? 32 Bastante. puntos. Sí, bastante, se subió el número. Sí, Sí, de José. terminó siendo 2 puntos por encima del promedio histórico. Normalmente eran 30 con diferencia de goles. Medellín tuvo que ser 32 para meterse. Y Medellín con un problema repetitivo que le ha costado en la campaña. Es un equipo que juega bien. Yo le he visto varios partidos al Medellín. Es un equipo bien interesante, pero es un equipo que no tiene gol. Y por eso Medellín no está más arriba. Medellín no tiene quien la meta. Medellín crea muchísimas opciones. Fíjense que tiene la mejor defensa del campeonato, que no recibió 11 goles, pero marca muy poquitos también. Menos de un gol Sí. por partido. Y por eso Medellín no está más arriba en la tabla. Vamos a ver si Restrepo encuentra la fórmula para solucionar ese problema en cuadrangulares
con lo que tiene, porque obviamente a estas alturas ya no se puede contratar a nadie, a ver cómo resuelve ese tema el Medellín pensando en la clasificación ojalá en otro no la grupo. encuentre, ojalá no encuentre la solución. Pero yo me quedo en la Sí. memoria ese Medellín que vino a Bogotá y nos ganó, que además si mete un gol, es muy jodido meterle un gol también a Medellín. O sea que ese es el tema que tiene Medellín. Exacto. Vaya, hagan un gol como sea y cerremos el candado. Bueno, veamos este otro cuadrito, que es ya como quedan entonces definido grupo A, grupo B. Jonathan, su favorito del grupo A, ¿quién cree usted que está más fuerte de ese grupo como para llevarse digamos, el paso a la final, teniendo en cuenta que América gana también el punto invisible como el cuadrangular pasado y teniendo en cuenta, dato no muy lejano, que América también se desinfló en el torneo pasado en el cuadrangular? ¿Cómo la ve? Uy, Pablo, para mí la verdad me iría por el tema de cómo les fue individualmente en el todos contra todos. El mejor local y el mejor visitante de ese grupo para mí es América de Cali, que aquí lo estoy viendo en la tabla. América terminó siendo el mejor local y en cuanto al visitante terminó siendo el quinto mejor visitante en todo el torneo. Entonces, para De mí la ese verdad, grupo, ¿cuál fue el mejor visitante? el mejor visitante fue el Junior. 10 partidos, 16 puntos. El Junior, contrario a lo que le había pasado, es que empezó a sacar buenos resultados también en Bogotá, ¿no? A Junior le fue bien en Bogotá en este torneo, este inicio de torneo. ¿Cómo la ve usted, José? ¿Cómo ve usted ese grupo? ¿A quién ve fuerte ahí y a quién ve flojito? Yo veo fuerte la pelea entre América y Junior. América, yo creo que es el que mejor juega de los cuatro. Es un equipo interesante. Creo que no tienes banco. Fíjese que cuando, pues, salvo el último partido que lo ganan con los suplentes, cuando América ha tenido que apelar al equipo B, no le ha ido bien. No ha sacado muchos puntos. Con la titular es un equipo muy peligroso. Y Junior va ahí con nadadito de perro. Primero, un factor que ustedes acaban de mencionar, que es que en la altura le está yendo muy bien, como casi nunca sucede Sí, es verdad. con Junior. El único partido que pierde en altura es contra Santa Fe y lo juega con suplentes. Pero de resto ganó en Tunja, ganó en Bogotá 2 veces. Es un equipo que le ha cogido el tiro este semestre a eso y es el mejor visitante del campeonato. Entonces creo que la pelea en ese grupo va a estar entre esos dos, porque Tolima me parece muy irregular, me parece que está corto de nómina y Medellín con el problema de gol en un torneo de esas características puede pasar trabajos. Creo que está entre América y Junior la pelea ahí. Sí, de acuerdo. Jason, ¿cómo la ve? Aunque Tolima siempre es de esos tiros al aire, uno no sabe también la dimensión y cómo pueda ese equipo repuntar, pero es muy cierto lo que usted dice. Jason, ¿cómo la ve ese grupo, el grupo A? Yo en ese grupo voy a poner mis monedas si tuviera que poner monedas, las pondría por el Medellín, porque es para mí el equipo que mejor terminó jugando en el todos contra todos. Si bien, como dice José, y como ya sabido, y cuando uno mira la tabla, apenas creo que hizo 19 goles en 20 fechas, es un equipo al que le cuesta mucho hacer gol. Yo creo que ya se quitan un peso de encima, porque el peso del Medellín de la fecha 14 hacia acá de verse que no podía asegurarse la clasificación y de ver que se le escapaban puntos por no tener definición, eso le terminó pesando mucho en el remate al equipo de resto. Creo que ahora que ya tienen la clasificación y que se comienza prácticamente de cero nuevamente en estos cuadrangulares, ya como que se quitaron esa mochila y yo creo que el Medellín puede empezar a dar de qué hablar en estos cuadrangulares y espero que sea así porque realmente para mí es el equipo que mejor jugó a lo largo de todo el campeonato y pensando en una posible final, pues es el equipo que más finales pierde en los últimos tiempos. Entonces, por ahí yo creo que también caería bien el tema del Independiente Medellín. Ahora, en cuanto al potencial ofensivo, es bravísimo. Ese Tolima con ese Lencina le cambió el ataque al Tolima. América tiene enchufado a Ramos, tiene enchufado a ese Holgado y sabemos perfectamente también que tiene a Quintero. Es que América tiene muy buen equipo. Bueno, ahí va a haber un factor que puede influir, ¿no? En cualquier, exacto, y no solamente la colombiana, en cualquier momento debe salir la convocatoria de Colombia, pero además ya hay otras selecciones que empezaron a llamar jugadores del medio local, y América va a perder a Ramos. Ramos se va para la selección de Perú. Holgado al fin va para Malasia. Holgado va para Malasia. ¿Pero al fin va a ir? Entonces
Sí, entiendo que sí. Entonces le van a quitar los dos No, delanteros No, a la y el América volante 10 muy que le van es, a lejos. quitar el y el peso del volante 10 que ataque es Juanfer. y le deberían quitar el volante 10 si es que Lorenzo llama a Juanfer. Entonces, eso también puede terminar pesando. Junior va a perder a Mele, el arquero, Claro. Sí, que va para la sí, es selección cierto. de Uruguay. Millonarios, pues ya sabemos que Montero es pieza Aunque fija hay una versión, ¿no? Aunque hay de una versión por ahí Lorenzo. circulando. Yo no creo que sea tan cierto, pero hay una versión de que por común acuerdo no convocarían a Montero para el tema de la selección en esta doble fecha eliminatoria. Yo no le veo el sentido, ¿sí? Vuelvo al tema, es No, un rumor que hay. Yo no le Yo veo el no creo. sentido. Yo sinceramente no lo creo y menos si no tiene Exacto, yo creo sí, que la Vargas. duda está entre Ospina y Mier, para mí. Para mí esa es la duda, no creo que sea Montero. Mm. Pero pues, ni no, idea. El es arquero que al no estar titular, Vargas, es que al no estar Vargas tienen que ir Ospina y Mier, sería lo lógico, ¿no? O a no ser de que nos sorprenda y nos llame a Mier y llame a Sí, no, sí, Vázquez, sí. Si no, pero la si lógica no, sería que estuvieran Mier y Ospina. sí, 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 si no está Mier, si no está Vargas, él tiene, los otros Sí, tres sí, sí. arqueros son hay Claro. un los que rumor tiene por que ahí llamar, que la Montero, convocatoria de Espina y hecho tiene que Mier. salir, hoy es martes, tendrá que salir esta semana hoy ya la es, convocatoria, entre miércoles y jueves tendrá que salir ya la convocatoria. Pues la versión que nosotros teníamos de parte de la federación es que Ah, entre bueno, ayer y hoy se divulgaba, porque se supone que el grupo se va a empezar el a reunir en domingo. Medellín. No es convocatoria, no, ya. A partir, los jugadores Ah, que los que no, están que no afuera, tienen los que están de competencia, afuera. Sí, sí, sí. Ya los que ya, están. los que ya terminaron temporada europea, se van a reunir en Medellín a partir, entiendo Ah, que bueno. mañana o jueves, entonces para que vayan teniendo ritmo de competencia. Entonces, entiendo que la convocatoria sale Sí, hoy. yo Entonces también hoy creo. en la tarde seguramente ya nos enteraremos de la tipo, cosa. entre tipo 4 de la Hoy, tarde sale. hoy para los, exacto, hoy para los que nos están viendo otro día, hoy es Hoy es martes. martes Exactamente, sí. 27 Hoy de martes mayo, para 27 de que mayo. sepan. Muy bien. Hoy es martes 27 de mayo para los que no nos están viendo, hoy martes Y 27 de nosotros hay el mayo. algo, 3 de junio vamos a quedar como unos totales despistados, pero eso es lo que está pasando. Óiganos hoy, por favor, óiganos hoy mismo. Pablo, y también ahí están diciendo que salió información de que Kevin Mier ya fue informado por parte del técnico de la selección Colombia que será convocado y que se enviará los tiquetes para que llegue acá a Colombia Es el la 2 de lógica, junio. ¿no? Sí, es la lógica, es que es la lógica. Sí, es Normal. normal, es Para mí la duda Y absolutamente está normal. entre Montero y Ospina. Creo que esa va a ser la No, gran, la pero ¿cuál gran es la duda. duda, Pablo? Ah, bueno. No, sabes que yo no tengo duda, Pablo. Yo creo que a Montero lo van a Y sí, va a ser llamar. titular. Y si no No, está mi duda es Vargas, de porque titular. y va a ser Sí, mi duda es titular, la eso le iba a titular. Mi decir. duda va más allá. No, No, es que si vamos al presente, no, por rendimiento y demás, es mucho más Montero que David Ospina en este presente. no, Y incluso no, y lo que dijo José el y si capítulo revisamos pasado. la historia de la era dele, Lorenzo, José. y si revisamos la historia de la era Lorenzo, cuando no ha estado Vargas, el que ha De jugado es acuerdo. Montero. En Ecuador pasó, ¿no? Entró en un Sí, partido en Ecuador. Acuérdense el partido que Ujú. echan contra a Uruguay. Vargas en Barranquilla Sí. contra Uruguay, termina tapando a Montero y el siguiente partido va en Ecuador y Montero lo tapa. Y los partidos que no ha atajado Vargas, ha jugado Montero, que fueron contra Irak, un amistoso, un partido contra Estados Unidos y el juego ese famoso de la selección local que juega Maca, Sí, que sí, juega sí. Carlos Gómez, ese partido también lo ataja Montero. Lo que No, alegan incluso algunos, cuando, sobre todo hinchas de Nacional, es que Montero tapa es porque Ospina no estuvo convocado en esos partidos y que el que debería tapar es Ospina por la experiencia que tiene en selección. Pero me Y parece entonces que a los más por señores, experiencia tiene que escoger ese el momento y yo creo que el y ahí se momento les lo tiene responde lo Montero. siguiente, Pablito, porque es que Camilo Vargas también llegó a la titular de Colombia porque Ospina estaba lesionado. Y al final de cuentas, Camilo Vargas se queda con el puesto. Eso, Entonces hay que eso. contestarle a ellos que sí, Montero tapó esos partidos porque no estaba Ospina, entre otras cosas, pero que con esos partidos y con el proceso que ha hecho, ya le ganó el puesto a David Ospina. Hoy yo, la verdad, no vería ninguna lógica, ninguna razón en que David Ospina sea el arquero titular de la selección. Como para no irnos más por las ramas, el titular debería ser, en términos normales, además porque Lorenzo lo ha dicho siempre, el prototipo de arquero que a él le gusta es Álvaro Montero,
y en términos normales y teniendo esta oportunidad de ponerlo, el titular tiene que ser Álvaro Montero. No, incluso ahí José lo dijo Exacto. en el pasado capítulo, y es que Álvaro Montero es el segundo arquero de él, y es algo que él siempre lo ha marcado, de se casa con sus jugadores. O sea, si ya sacaron, no va a estar Camilo, va a estar Álvaro Montero de seguro de titular. Y creo, si no estoy mal, creo que ya fue Seguramente. notificado Álvaro Montero. Qué bueno. Sí, ya fue notificado, mira. Lo que me preocupa de esta selección Colombia es que muchas veces ni siquiera es por mérito, sino es por otra cosa. O sea, el caso James, por ejemplo, es una de esas. O sea, no sé qué tan meritorio vaya a ser si escogen a Ospina y acaban con esa idea de que por mérito y por orden. Este es un técnico que ya formó su grupo, difícilmente pasa va a en todas cambiar las selecciones. Es que radicalmente. vuelvo Y al pasa en tema. todas La las gente selecciones. cree que porque Borja hace un gol en Copa Libertadores o porque Borja hace un gol contra un equipo en la Copa de Argentina tiene que ser convocado, y resulta que es que ya hay una familia y hay un grupo armado porque usted no tiene tiempo para trabajar. Es que esas son las consideraciones que hay que tener cuando un seleccionador, porque es que es un seleccionador y no un técnico. Usted tiene apenas 2 días para medio trabajar, porque mientras los jugadores llegan, se acomodan, se montan al avión, tienen que viajar. Usted no tiene tiempo para viajar, entonces tiene que tener un grupo más o menos consolidado, y no puede pretender la gente que cada vez que haya una convocatoria de la selección hayan 23 jugadores nuevos, porque no va a funcionar el tema si es así. Eso ha pasado siempre. Sí. No va a pasar, Eso ha pasado no va a siempre. pasar. Y además, si ustedes revisan las cifras, el grupo de Lorenzo son 22 jugadores. Y hay 5 realmente. que él va cambiando. La base son 22, que son los que siempre llaman. De esos, en esta le va a faltar Santiago Arias, que está lesionado, Vargas, si es que no llega, y el primer partido contra Perú no va a jugar Luis Díaz, pero el resto, la base es siempre los mismos 22 jugadores. Y de ahí en adelante, usted empieza a mirar quiénes son los que a veces van, a veces no van. Entonces ya uno empieza a mirar que hay nombres como Yasser, que lo borró. Aquí tengo, digamos, con respecto a la última convocatoria de los jugadores que salieron e ingresaron. Los jugadores que salieron fueron Juan David Cabal, Sebastián Gómez, Gustavo Puerta, Mateus Uribe, Carlos Gómez, y ahí fue en donde ingresaron Hamilton Campas, Jefferson Lerma, Luis Sinisterra y Marino Inestrosa. Siempre son prácticamente 4 o 5. Pero ahí, por ejemplo, Lerma es de la base, Gómez estaba lesionado y otro de los que mencionaste también tenía una Cabal, que se rompió la rodilla. Ya, listo, son 4 o 5 jugadores que él siempre rota, el resto es la misma base. Sí, él va rotando 4 o 5. tema de selección, y que se nos fue un poquito la mano, y sé que hay hinchas de Millonarios que después nos jalan las orejas, que por qué no hablamos solamente de Millonarios. Pero estamos hablando es por el tema de Montero. Montero, arquero, va para la selección y esperemos que tenga la oportunidad de tapar. Y lo otro, que es una gran pregunta, muchachos, con el tema de Montero, ya para cerrar ese capítulo y enfocarnos solamente en Montero, tiene 2 sanciones pendientes por pagar. Ya pagó una de la que tenía por amarillas. Acumulación. Le quedan 2 pendientes por el tema de la DIMAYOR, lo de las moneditas, y tiene selección. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento llega Montero a tapar entonces con Millonarios en los cuadrangulares? Son 6 partidos. De esos 6, ¿cuántos se pierden? Se va a perder 2 o 3. Se pierde 2 por sanción, y no sé, yo me imagino que las 2 fechas que vienen las programas miércoles, domingo otra vez. Se va a perder la segunda, o sea, por sanción se pierde, o sea, creo, y aquí no puedo afirmarlo porque no. Por sanción se pierde esas 2 que vienen. No sé si los jugadores que hay en sus 20 lo habiliten para tapar el clásico. Ojo, porque hay jugadores en sus 20. Está Sarabia y está, ¿cuál es el otro, Jonathan? Joan Hernández. Y Joan Hernández. Están ellos Joan 2. Hernández. Entonces, yo no sé si... Joan Hernández está inscrito como profesional, lo puede habilitar, pero yo no sé si... Sarabia también. Lo va a habilitar seguramente para la fecha del clásico contra Santa Fe. Es lo más en probable. En ese caso, taparía este clásico, este domingo, taparía Montero. Sí. Alcanzaría a tapar este clásico Montero. Colombia. Y después son 3 fechas que se perdería. No, entonces, ahí va. Miércoles de la siguiente semana se perdería el partido contra Nacional el jueves. En condición de local. Contra Nacional. Y se perdería... Y ahí paga una. Y se pierde el fin de semana siguiente, que es contra Once Caldas, que va a estar en selección, y aprovechan y ahí paga la otra fecha. Volvería después de eliminatoria
al primer partido de contra segunda Once vuelta. Caldas en Bogotá. ¿Qué pasa? Ahí dependemos de cómo programe la DIMAYOR, porque el partido contra Argentina es el día martes, ese martes de la siguiente semana. O sea, de hoy en 15 es el partido Correcto. contra Argentina, ¿cierto? Que es Si el el segundo partido, de si el las- partido de de la Millonarios, eliminación. si el partido de Millonarios es programado el jueves de esa semana, le da tiempo a Montero para viajar Alcanza esa noche perfectamente. desde Buenos Aires Entiendo. y descansar el miércoles y jugar el jueves. Si el partido es el miércoles, ahí ya es más complejo porque es un viaje de 6-7 horas con la escala o con todo el tiempo que tiene que estar en el aeropuerto, pero ya lo ha hecho. Álvaro Montero, recuerden que ya lo ha hecho. Ha ido con Selección Colombia y ha venido a atajar. Me acuerdo tanto un partido contra Envigado el año pasado, también donde llegó de viaje, no sé si era de Brasil, llegaba de viaje y en la noche a las 6 de la tarde jugaba Millonarios contra Envigado y terminó tapando. Se equivocó esa noche, recuerdo que se equivocó y le dieron durísimo, se equivocó esa noche, pero terminó tapando. Acuérdense cuando Millonarios pagó un charter, que la selección estaba en Estados Unidos, y de pagar un charter para traer a Montero y a Ginás para el primer partido de la final de Copa del 23 contra el 22, contra Junior. Pero recordemos también que cuando Montero hacía esa volada y todo, no jugaba con la selección. Ahora sí va a jugar, seguramente va a jugar seguramente contra Ecuador, contra Perú y contra Argentina. Entonces eso ya también es otra cosa, ¿no? Porque son horas más. Eso también puede cambiar un poquito. Pero dependemos de la programación de la DIMAYOR para el tema de cuántos partidos se va a perder realmente Montero. Yo creo que van a ser 2. Yo creo que al final van a terminar siendo 2 nomás. Sí. Bueno. Yo creo que al final van a terminar siendo 2 también. El de Nacional y el de Once Caldas. No tener a Montero, pero ojalá que la araña Arboleda nos eche una mano, que estaba feliz porque por fin había ganado un partido con Millonarios. ¿Se acuerdan? Que no había tenido esa suerte en las otras oportunidades y por poco y se le va. O sea, 0-2 y dijo, no, o sea, la maldición de la araña. Pero bueno, concentrémonos ahora en lo que va a ser este grupo B. Y aquí lo tenemos. Es Millonarios, Nacional, Once Caldas, Santa Fe. Es prácticamente el mismo grupo del semestre pasado, a diferencia de Once Caldas, que es el que se reemplaza, digamos, al Pasto que nos tocó en la vez pasada. Pero en temas climáticos y de viaje es la misma situación. Esta vez empezamos de visitantes contra, eso nos da el punto invisible, ¿no? Terminar de local. Entonces empezamos de visitantes contra el Santa Fe y eso también garantiza que terminamos de local, perdón. Empezamos de visitante con Santa Fe y terminamos de local contra Santa Fe. O sea, Santa Fe lo vamos a tener de cabo a rabo y en el interín vamos a tener a Nacional, que es el segundo contrincante, que eso ya nomás en ese calendario siento que ya es diferente a lo de la vez pasada, que acuérdense que Nacional empezó con Santa Fe y le metió 5-0 y prácticamente lo dejó fuera de combate. Y esta vez esperamos que seamos nosotros los que le demos el batacazo a Santa Fe. Ojalá. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven este grupo? Empiezo con usted, José, nuestro gran invitado de hoy. Bueno, siento que es un grupo muy parejo, que va a terminar pesando mucho lo que va a ser en el primer clásico. Ojalá sacar ventaja rápido para que Millonarios se pueda montar en la tabla. Y pues las circunstancias del semestre hacen que, bueno, primero lo de Nacional, que es un equipo duro, sabemos que es complicado, que viene envalentonado por lo que hizo en Libertadores y que va a querer sacarse la espina después del remate de la campaña en el que perdió los 2 últimos partidos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Más allá de que haya puesto que nómina alterna, que puso a descansar a alguno, sea como sea, eso puede terminar pesando. Y Millonarios imagino que también tiene la idea del desquite de lo que ha pasado con Once Caldas este semestre y particularmente de lo que pasó en Copa Sudamericana. Más un factor adicional que ya personal, y es esa pelea en la que Dairo Moreno pues ya le sacó 9 goles de ventaja a Falcao, pero que seguramente Falcao va a querer también, aparte de ganar un título con Millonarios, que es su gran anhelo, pues no alejarse del todo de esa posibilidad de volver a ser el máximo goleador de todos los tiempos. Entonces son todos factores que terminan pesando para que sea un grupo bien interesante, que es parejo y en el que hay muchas cosas en las que Millonarios seguramente querrá tomarse revancha, sobre todo por lo del semestre pasado, por la forma como terminó quedando afuera, a pesar de acabar invicto, hacer 12 puntos,
y que no le hubiera alcanzado, pues es una espinita que le quedó al grupo que seguramente se la va a quedar Sobre sacar. todo que hicimos unas muy buenas llaves con Nacional, o sea, la llave a Nacional se la ganamos. Nos quedó grande fue Santa Fe y Pasto, ¿no? Esas dos llaves. No, es que realmente Millonarios ganó las 3 llaves. A todos le sacó 4 puntos. El problema fue que Nacional hizo uno más y hizo uno más porque le ganó los 2 partidos a Santa Fe. Exactamente. Eso es clave. Eso es clave. ¿Cómo ve usted a Once Caldas llegando a la final? ¿Usted no cree que puede estar un poquito... veamos los lados débiles de esos 3 contrincantes. Y empiezo con usted también, José, y vamos pasando a Jason y a Jonathan. El lado débil de Nacional, ¿cuál puede ser? Bueno, ese tema del Once Caldas, de Nacional, hay un par de factores que yo creo que hay que revisar, que tienen que revisar ellos, pues. Uno, es un equipo que da mucho rebote. El arquero da rebotes en los alrededores del área, y eso hay que tratar de aprovecharlo para rematar de media distancia, para probar al arquero que le toque, porque tanto Chipi como David Ospina dan rebotes. Y los factores hay que tenerlos en cuenta. Aprovechar la media distancia y que Millonarios, por ejemplo, en este último partido encontró una cosa que hacía rato no tenía, y es buscar también un tiro libre. Fíjense que 2 de los goles del domingo llegaron por esa vía, y hacía mucho rato que Millonarios no hacía un gol de tiro libre. El último, además, para los registros de tiro libre, pero ese gol fue un rebote feo de Vanguero contra Bucaramanga, el día que Falcao debutó en el Campín. Ese fue el último, y antes de eso habían pasado 2 años del último gol de tiro libre normal, por llamarlo de alguna manera, que fue un gol que hizo Cataño en Santa Marta. Entonces, aprovechar eso. Pasaron para que metiéramos 2 2 en el mismo partido. No, pues eso pasa, son años, pueden ser fácilmente por allá desde las épocas de Carlos Rendón. No tengo el dato a la mano, pero fácilmente por allá desde las épocas de Rendón y Domínguez, bueno, tuvimos un combo de cobradores muy bueno. Entonces yo creo que eso a Nacional es lo que le veo que se le puede analizar. Creo que el Once Caldas tiene una nómina cortica, y falta ver si ya el desgaste del campeonato le empieza a marcar ahorita en cuadrangulares, porque ellos van a tener por lo menos 6 partidos más en las piernas que Millonarios, que además rotó nómina por el tema lesiones, que además tuvo que obligarse González a apelar a las fuerzas básicas para completar la nómina, y le salió muy bien, pero ya va a encontrar con el grupo veterano descansado, volviendo a ritmo de competencia, y algunos ya regresando muy bien, como Daniel Ruiz, ya regresando más, mejorando como Cataño, ya regresó en el último partido Arias. Esperamos que pronto vuelva Vargas, que pronto vuelva Maca, que entiendo que ya está haciendo trabajos de campo. Entonces ya va a tener una nómina mucho más completa. Once Caldas sí se ha defendido con el mismo plantel, y es un plantel cortico. Once Caldas ha usado 26 jugadores este semestre, pero 5 han jugado de a un partido. Entonces, estamos hablando de un plantel de 21 jugadores, es un plantel muy cortico el del Once Caldas, y yo no sé si ya esos 6 partidos de más que traen en las piernas les empieza a pesar. Y en el caso de Santa Fe, pues siento que no le han cogido la idea al técnico. Si es un equipo que obviamente en el clásico se va a hacer matar, pero que viene con unos temas que no son normales. Esa pelea en Cali de Mosquera y Gilmar Velázquez, lo que pasó en Barranca Bermeja, que por más que hayan sido suplentes, la nómina con la que jugó Santa Fe ese día no era para perder 6-1. Entonces, en Santa Fe está pasando algo, y eso lo van a tener que analizar ellos, a ver cuál es el problema interno, o qué es lo que no le creen al técnico, o qué es lo que está pasando en ese equipo para que no rinda. Obviamente aquí arrancan de cero, y el clásico siempre se vive aparte, y más ellos que han venido hablando cositas desde hace rato. Entonces, ese es un partido que hay que manejar con cuidado, y que ojalá se pueda ganar de entrada pensando en los intereses de Millonarios. Sí, Millonarios se podría, ya que quedó de segundo en el todos contra todos, podría ser denominado como candidato de ese grupo B. ¿Cómo ve usted a Millonarios frente a los demás? Sí, yo creo que sí es candidato, más allá de todo el tema de lo que se habla de la nómina que tiene Atlético Nacional, que es una nómina que da muchas ventajas, puede tener muchos nombres, pero como equipo no es un equipo que funcione bien realmente Atlético Nacional, es un equipo que da muchos espacios de la mitad de cancha hacia atrás,
Como lo decíamos al comienzo del podcast, tiene a un David Ospina que está dando demasiados rebotes, que luce inseguro, una saga defensiva que, de no ser Portecillo, que ha subido mucho su nivel en este segundo semestre, en este 2025 a comparación de lo que fue el segundo semestre del 2024, serían otros los problemas de Nacional. No es un buen momento para Román, no es un momento bueno para Aguirre tampoco. La mitad de la cancha, cuando no funciona Campuzano, ven grandes dificultades. Además, a este técnico se le ha dado muchas veces por jugar con un solo volante de marca y es mucho el espacio que termina quedando para que lo ataquen. Así que yo creo que hay virtudes importantes que tiene Millonarios para poder explotar con el tema de la velocidad de Kevin Palacios, de Neisser Villarreal y con los movimientos del que esté en punta, que seguramente va a ser ahora Falcao, el delantero en punta, que sabe hacer muy bien esos desmarques de ruptura, que sabe pivotear bien y sacar de esa zona de confort a los dos centrales y ahí se generan los espacios a espaldas de ellos. Yo creo que Millonarios tiene muchos argumentos para enfrentar a Nacional. Santa Fe viene que sí, que no. Digamos que le ha pasado mucho el tema de tener 3 entrenadores a lo largo del semestre, de tener un presidente que salvo hasta las últimas semanas se pudo poner un poco, digamos, en convivencia con la hinchada, porque cada vez que Méndez sale a declarar algo a los medios, sucede algo muy parecido a lo que pasó al comienzo de este semestre con Serpa y Millonarios. Y tenemos un Once Caldas que también sufrió mucho para meterse, ¿no? Que sufrió muchísimo para meterse y que tiene, al igual que Nacional, y esto es una ventaja que también tiene Millos, 5 o 6 partidos, 6 partidos más a lo largo del semestre por el tema del torneo internacional. En el caso de Once Caldas, son 6 partidos más para los dos en el tema de la fase de grupos, y eso también lo tiene que hacer valer Millonarios, ¿no? Ir recuperando piezas y hacerle sentir. Y a Nacional sumen 8 partidos, va porque bueno, jugaron Superliga. Ya son 8 partidos más de Nacional, 6 del Once Caldas, y eso también tiene que Millonarios sacarlo a flote y hacerlo valer. Bueno, lo importante es sacarle exacto provecho a eso para que realmente y hay una cosa, Pablo, Pablo, respecto a lo que pasó en el cuadrangular pasado, y es la ventaja es que Millonarios cierra el cuadrangular con Santa Fe, ¿cierto? Y lo inicia y lo cierra con Santa Fe, y eso es importante. Y dos, siempre se ha hablado de que esa fecha 3 y 4 son como la bisagra realmente para definir los grupos de los cuadrangulares. Y en esa fecha 3 y 4 no está ni Nacional ni Santa Fe, sino son 2 partidos contra el Once Caldas, que yo creo que ahí podría ya definirse gran parte del cuadrangular. Así que el tener el punto invisible, más allá de que nos pueda dar la clasificación en caso de un empate en puntos, la ventaja es esta: iniciar como local, tener al Once Caldas en la fecha 3 y 4. Iniciar como visitante. Iniciar como visitante y terminar como local y tener al Once Caldas en la fecha 3 y 4. Viejo Jonathan. Pero Millonarios, por ejemplo, arranca, pero ya que mencionas el tema, Pablo, Millonarios juega los 2 primeros partidos en Bogotá. Por más que el clásico sea como visitante, va a jugar 2 partidos en su estadio. Y eso es un factor a favor. Se ahorra un viaje, correcto. Se ahorra un viaje y es favorable. No, los 2 últimos no, porque si vamos a Medellín y venimos a hacer. Sí, no, el último, pero sí se ahorra un viaje y eso también es importante. Bueno, viejo Jonathan, nosotros tenemos en ese bisagra contra el Once Caldas, empezando allá, terminando en Bogotá, esa bisagra, la posibilidad de hacer la diferencia en esos 2 partidos. Cuando Millonarios ha ganado esos 2 partidos, ha sido contundente, digamos. ¿Qué tan importante, Jonathan, ve usted esos partidos de visitante en estos cuadrangulares tan cortiquiticos? A mí me parece y se me antoja que lo que se haga afuera es lo que va a marcar la diferencia. ¿Usted cómo la ve? Uy, Pablo, yo ahí creo que es donde justamente usted dice que los partidos de visitante no se pueden perder. Así sea sacar un empate, pero hay que buscar los puntos, hay que irlos a buscar, ya sea acá en casa, que lo más probable es que en el Campín Millonarios tenga la ambición que tuvo el fin de semana, porque levantar un 2-0 abajo no pasaba, creo que Mechu lo dijo, desde 1990 y algo, ya le confirmó el dato ahorita. No, o sea, 2-0 en condición de local. 79, desde el 79. Sí, desde el 79. Desde el 79. Sí. Desde el 79 millones no levantaba 0-2 abajo. Creo que fue contra un equipo, ya le digo cuál es. Y lo que le decía Pablo es que Millonarios tiene que buscar los puntos. 3 puntos acá en casa son vitales, y ya si usted logra salir con los 3 puntos en condición de visitante sería lo mejor, pero no se pueden perder puntos, ya que sucedió el semestre pasado. Millonarios le sacó puntos a todos y pues quedó eliminado, ¿no?
Entonces ahorita lo que hay que hacer es sumar la mayor cantidad de puntos posibles y no dejar ninguna ventaja. Bueno, vamos a repasar entonces esta otra tablita y como de anticipación a este tema es lo que ha hecho Millonarios en los últimos cuadrangulares, que la verdad no nos ha ido tan mal. O sea, en los últimos cuadrangulares Millonarios ha estado afuera o por el punto invisible o por el punto que nos quedó faltando o el gol que nos quedó faltando contra Pasto el semestre pasado. ¿Qué pasa, José? Siempre Millos ha estado muy cerca, pero algo termina, o todo servido en bandeja de oro o de plata, o como la quiera poner usted la bandeja, que nos iba pasando, de hecho, un poquito el domingo, porque íbamos detrás del punto invisible y los otros equipos nos estaban dando el papayazo de quedarnos con punto invisible y íbamos perdiendo 0-2. Entonces decíamos, ¿por qué le pasa a Millos un poco eso siempre? Todos los resultados a veces se dan y Millonarios queda en deuda consigo mismo. Entonces, no sé, ese análisis para que empecemos ahorita ya a ver cómo quedaría el fixture de estos cuadrangulares. ¿Cómo la ve? Sí, a ver, es que, bueno, es que en todos han sido pues circunstancias distintas. Por ejemplo, el semestre pasado, Millonarios dependía de sí mismo y no lo supo resolver, que fue en Pasto. Hace 2 semestres fue el famoso cuadrangular que empataron todos en puntos y Millonarios se quedó fuera por el punto invisible, pero ya había llegado eliminado a la última fecha. Terminó fue dañándole el caminado a Junior. El semestre anterior a ese grupo con que termina pasando Medellín sobrado y que Millonarios también termina llegando eliminado faltando una fecha. Antes de eso fue el título y antes de ese fue el famoso cuadrangular con Pereira, que también Millonarios llegando a la última fecha con la posibilidad de resolver, no le puede ganar a Santa Fe y Pereira gana en Barranquilla y se mete. Entonces, es ese toquecito de carácter en el último momento de la campaña el que le había faltado a Millonarios para resolver esas clasificaciones, que sí lo tuvo en el 2023-1 cuando le gana la final a Nacional y que pues da una buena señal lo que pasó el domingo, porque creo que el carácter del equipo sí lo tiene y las ganas de conseguirlo, pues siempre las ha tenido, pero pues ese toquecito de carácter es lo que siento que le ha También faltado la a tuvimos con Millonarios. la final contra Santa Fe, ¿no? Son 2 finales deliciosas de haber ganado. Correcto. Bueno, Sí, viejo exacto. Jason, este es el fixture, así se van a jugar los cuadrangulares tanto en A como en B. Y aquí podemos ver claramente Millonarios, entonces empieza de visitante contra Santa Fe, que últimamente siento que pues este año perdimos, pero creo que perdimos como después de 12 años, o cuántos años, 5, 6, 7 años que no perdíamos contra el Santa Fe, o que Santa Fe pues no nos podía ganar Desde y se dio ese 2018 creo que 3-2, era. ¿no? Se dio ese 3-2 y después a los 3 días volvemos a jugar y los metimos en el tema del 2-0. Que si no estoy mal fue el último partido del técnico que estaba interino. Pero bueno, ¿cómo ven Sí, este correcto. panorama, este camino hacia la 17? Mire, uno cuando mira la pieza ahí de mayor, uno encuentra que en la fecha 4 tanto Millonarios como Santa Fe van a ser locales. Y en esa fecha 4 es donde tenemos la duda de si Montero va a poder estar o no va a poder estar. Ahí está en que Millonarios se mueva rápido y le pida a la DIMAYOR que, pues por tema de programación, el partido de Millos contra Caldas sea el jueves, ¿sí? Y no sea el miércoles. Con eso, pues daríamos tiempo para que Montero Llegué descansado. pueda llegar para ese partido en condición de local contra el Caldas. Creo que eso es lo que va a terminar pasando. ¿Qué Que Santa ha Fe va a jugar esa pasado? fecha 4 y Millonarios, el miércoles y Millonarios la va a jugar el jueves. ¿Cómo lo han resuelto antes cuando ha pasado esto de la doble Uy, realidad? O a lo mejor resuelven, fíjese que esta primera fecha se juega grupo A el sábado, grupo B el domingo. La siguiente fecha va grupo A miércoles, grupo sí. B el jueves. El siguiente fin de semana muy seguramente vuelven a meter sábado el grupo A, domingo el grupo B, y a la siguiente, que es la cuarta, pues yo me imagino que van a terminar haciendo lo mismo, pero como Santa Fe es el local, es posible que metan Santa Fe el miércoles y Millonarios el jueves, y eso es lo que tendría que moverse tanto Nacional como Millonarios, cada uno con sus intereses, Sí. porque Nacional también querrá recuperar los jugadores que tengan selección en ese momento. Seguramente van a llamar a Marino, debe estar Ospina. Está América, ¿no? Que también va a tener a Juanfer y va a tener al de Malasia y va a tener al de Perú y va a tener, entonces América también lo va a querer. Entonces
digamos, puede ser muy probable que se juegue Millonarios Caldas ese jueves y también se juega América Tolima, teniendo en cuenta todo el tema de intereses que hay Exacto. de parte y parte. Sí, le toca moverse rápido a Millonarios para que le Seguramente ya programen lo el hicieron, ¿no? jueves. Teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que los dos bogotanos van de locales en esa fecha, les va a tocar moverse rápido para que esa fecha sea para Porque Millonarios algún el efecto jueves. y no se puede usar el Campín el mismo día para dos partidos, eso también que quede claro. No hay manera de hacer doblete bajo ninguna No, no se Si, circunstancia. si puede. los teloneros son Santa Fe y Nacional, no se llena el estadio, pero para nada. Pero Y, por bueno, ejemplo, cuando uno se va a la historia, Pablo, José y Jonathan y oyentes, Millonarios Santa Fe y Nacional, creo que esta va a ser la cuarta vez que se van a enfrentar en cuadrangulares. La primera fue en el 71, la segunda en el 78, pasó el semestre pasado, donde estuvieron otra vez los tres, y Sí. vuelve a pasar ahorita en el 2025. En el 71 clasificó Santa Fe, ¿no? Fue el que clasificó Santa Fe, fue el que clasificó en ese cuadrangular. Nacional. En el 71 empataron en Sí, puntos Santa Fe y exacto. Nacional y jugaron Nacional fue el serie segundo extra y para allá iban a por una el serie título. extra, exactamente. Y en el 78 Millonarios sí es el líder del grupo, les termina ganando el grupo y termina siendo campeón de la estrella. ¿Esa fue cuál? La estrella 11, ¿no? Quizá fue la de Millonarios en el 78, sí, la La estrella 11. número 11. Sí, la 11. Que si mal no recuerdo, ese cuadrangular arranca con Millonarios ganando la Sí, Nacional señor, en Medellín así la es. primera Comienza fecha. con que Millonarios después arrancar. nos dirían el equipo San Victorino que no pasamos de la 11, ¿se acuerdan? Chiste viejo ese, no nos tocó en esta generación, Pablito. Sí, Chiste no. video, sí, sí. No. A nosotros sí nos tocó. ¿No? Bueno, muchachos, para que Y vean, hemos sufrido más que ustedes, Jonathan. sí, y bueno, después de eso, a ver si encuentro otro datico acá. Bueno, sí, Esos después, están buenos, Jason, siga sí, soltando eso. y José ahí seguramente me refuerza porque José tiene ahí todos los datos, ¿no? Entonces, después, Millonarios y Santa Fe han compartido grupos. En el 71, 78, de los que ya hablábamos, en uno lo ganó Santa Fe, el otro lo ganó Millonarios. En el 2001 se comparte grupo con Santa Fe. Creo que en ese 2001, José, acuérdeme, Santa Fe iba a ser finalista o iba a ser el ganador del grupo y al último minuto, Millonarios... 2001 Millonarios llega a la última fecha eliminado, Santa Fe llega con opciones, Sí. ganando clasificaba. Hay un gol de Diego Moreno acabándose el partido y Once Caldas le gana a la América y clasifica a la final. América le gana a Once Caldas. América le gana a Once Caldas y clasifica a la Pero final, ese contrario. Millonarios... América le gana a Once Caldas, ese contrario. A Millonarios le hacen un gol en el último minuto, ¿no? Pues, copa. El Millonario hace el gol en el último minuto, elimina a Santa Fe, gol de Diego Moreno. Entonces ahí está el sazón, sí, de gol de Diego Moreno. Eso en el 2001. Después creo que ahí pasó un tiempo y tuvo que haber sido el 2013. El otro, usted me corrige, José, ¿no? El 2013 de primer semestre, donde se comparte grupo con Santa Fe. ¿Ahí cómo nos fue? Que Santa Fe fue finalista, si mal no recuerdo. Sí, Santa Fe subcampeón en el 2013. Sí, señor. Santa Fe pierde la final con Nacional después de haber empatado en Medellín el primer partido, pierde la vuelta en Bogotá. Ahí juegan dos veces, ahí juegan en el grupo de la Santa Fe Millonarios que hay Once Caldas. Ahí estuvo Caldas. Y los Once Caldas estuvo en ese cuadrangular y los clásicos gana uno y pierde el otro. Primero lo pierde con gol de Omar Pérez de penal y el segundo lo gana Millonarios 2-1 con doblete de Montero, que arrancó perdiendo con gol de la Linde, que es uno de los clásicos, de los goles más rápidos de los clásicos. Contra el Once Caldas históricamente en cuadrangulares que me acuerdo que no nos ha ido mal. O sea, creo que en Manizales, yo me acuerdo de haber celebrado triunfos en Manizales. No, yo me acuerdo que me corrige José, en la época del invicto nos tocó cuadrangular con el Once Caldas y creo que Caldas termina ganando ese cuadrangular, ¿no? ¿No es? No sé si es el Caldas o el Medellín. En la época del invicto, el clasifica es Medellín, que es el partido que primero, ese año empatan los dos partidos. El primero es el 1-1 con gol de Tilger, que fue el famoso escándalo cuando, perdón la frase, Tilger le agarra las pelotas a Juan Carlos Henao y le meten 4 fechas de suspensión, y ahí se cayó el equipo. Si era hombre o no. Y el partido de vuelta, el partido de la segunda vuelta queda en 0-0. Ese del 2001. ¿Qué otro? Bueno, el que mencionábamos ahorita, no, pero eso fue 99. Después en el 2001, ustedes dicen que también compartimos. Ese fue 99. Yo acá tengo 2001.
En el 91, que es el cuadrangular que pasa señor, a 2001. América. Y yo no recuerdo otro cuadrangular. Seguramente lo hay, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo yo. Aquí estoy revisando. Bueno, Aquí estoy mientras José revisando revisa qué ahí, mire, tenemos. entonces, después con Santa Fe tuvimos el cuadrangular 2022-2, ¿no? Que ese fue Sí, el Pereira, que grupo con Pereira. Pereira. En la última fecha, Millonarios en la última fecha ganando clasificaba, iba perdiendo 1-0, Pereira gana en Barranquilla y Millonarios le empata al final con gol de Erazo. Exactamente. Y ahí clasifica el Pereira y es campeón Pereira, ¿no? Ese era, ¿quién era el técnico de ese Pereira? ¿Restrepo? Sí. Sí, Que Alejandro. acaba de Restrepo. pasar por Nacional fatídicamente. Y pues bueno, y ahí ya viene el del semestre pasado, que pues ya sabemos toda la historia de la forma en que Santa Fe jugó los partidos con Nacional y nos toca otra vez en este 2025. Y con Nacional tengo yo aquí, José, 71, 78, 91, 93, 94. En el 96 nos toca el cuadrangular regular y el cuadrangular final. Usted me corrige si fue así. No, entonces que fue semifinal y final que le ganaron los 4 partidos. Sí. 98, 2006 1, 2022 1, 2023 2, que ese es después de haberle ganado la liga en el 2023. No sé cuál tenga usted ahí el compendio. A ver, yo tengo aquí en el 93 terminó Nacional el cuadrangular semifinal 96 y donde usted dice que le ganamos los 4 partidos, pero en ese año, en el 96, el Cali termina siendo campeón por el tema de la bonificación. Millonarios hace unas finales por el tema de bonificación. Millonarios hace unas finales tremendas en ese 96. Es una lástima que ese equipo no haya podido. Equipazo. Sí, que Millonarios llega vivo la última fecha, pero dependiendo de resultados. Le gana Nacional 2-0, que fue el último partido de Lunari. Goles de Daza y de Marcio. De Marcio y de Lunari, perdón. Y no se le dio otro resultado. Necesitaba que le ganara al Cali y el partido salió 0-0. Y con ese empate fue campeón el Cali. Pero digamos que con Nacional sí se han disputado muchos cuadrangulares, Pablo, y ahí digamos ese morbo siempre, pues más allá de la situación de la rivalidad entre las hinchadas, de que en los cuadrangulares pues evidentemente se encuentran muy seguido y ahí está pues planeado el tema. A pesar de que en los torneos cortos pues Millonarios sí ha estado ausente en muchos torneos, ¿no? La historia cambió del 2020 para acá, porque esa es la realidad, del 2021 para acá ha cambiado, que hemos estado en todos, pero antes lo normal era que Millonarios clasificara a uno y a otro no, o que un año se quedara por fuera y el otro año sí clasificara a los dos. Ha venido cambiando eso. Los que no han cambiado mucho son los equipos, ¿no? Porque las nóminas de los equipos entre Millonarios y Santa Fe, Millonarios y Nacional del semestre pasado a son prácticamente los mismos jugadores. ¿Se acuerdan ese gol o esa jugada tan polémica de Falcao que termina siendo penal? Que terminan validando el gol. ¿Alguien tiene la memoria fresca de esa jugada que fue tan polémica de la línea arbitral que tanto alegaron con Nacional y que habían dicho que Millonarios había fuera del lugar virtual. Del fuera del lugar virtual. El famoso, el del pie virtual. El payaso, sí. Sí, el del pie virtual. Sí, pero pues es que hay que, o sea, ¿Ese partido cómo quedó? 1-1, sí, claro, 1-1. Ese partido queda 1-1. En Medellín. 1-1 que fue el penal y el gol de Falcao en Medellín. Y el del pie virtual. Pero pues digamos que ahí pelear contra la tecnología que puede ser bien usada o mal usada, evidentemente, pues es difícil porque era una jugada muy apretada y la verdad yo no... Lo que digo es que las nóminas no cambiaron mucho entre estos dos equipos. Bueno, aquí ya encontré el dato de las otras finales con Once Caldas en torneos cortos. A ver. En 2011 se cruzan en playoffs. En playoff. Sí, Millonarios clasifica. Millonarios, sí, señor. Sí, clasifica Millonarios con gol de Mayo. Y luego viene con Osorio en el 2010. Sí, venía de ser campeón con Osorio, correcto. Venía de ser campeón, exacto. Y luego se cruzan en cuadrangulares en los dos torneos en el 2013. Los dos torneos. En el 2013 los dos torneos se cruzan en cuadrangulares. Millonarios gana los dos partidos en el Campín y en Manizales pierde los dos. O sea, 50-50. Y en el 2013, en los cuadrangulares, ¿quién clasificó? Uno Santa Fe y el otro. En el 2013 Santa Fe en el primer semestre, que termina siendo subcampeón perdiendo con Nacional. Sí, correcto. Y en el segundo es Cali.
Cali clasifica. Clasifica el Cali. El cuadrangular era Cali, ¿Y esa Millonarios, final la Pasto, pierde Once Cali Caldas. con Nacional? Con Ah, Nacional. ese año Bueno, pues sí, señor, ya me acuerdo. les tengo una pregunta, como para ponerle un poquito de picante a esta cosa. Si ustedes pudieran sacar un equipo del grupo B de este cuadrangular y intercambiarlo por uno del A, ¿cuál hubieran preferido en el B? ¿Qué equipo del A se traerían para el B y sacarían a qué equipo del B para el A? José. Uy, ninguno, Julio, ninguno. Ninguno, Julio, sí, tal cual, sí, señor. Ninguno, Julio. Jonathan, ¿lo deja así? Sí, yo estoy Ninguno. contento con el grupo. Yo quedé contento con el grupo. Yo también. A mí me gusta, pero me hubiera gustado a un Tolima en el grupo. Aquí, De pronto Me Tolima, hubiera sí. gustado De un pronto. Tolima en el grupo en vez a de... Tolima, pero cada bueno. vez que pienso en el Tolima, pienso en el penal que falló Vargas allá en Ibagué, ¿se acuerdan? Sí. Sí, Y que empezamos Uy, sí. ganando, bueno, eso fue la final, pero digo, el que empezamos ganando con, o sea, para mí Tolima es una piedrita en el zapato, o sea, yo prefiero no tener a Tolima. Que lo empatamos al final allá con De gol Pereira. de Sí. Pereira. Y luego estaban ganando aquí 1-0 gol de Daniel Ruiz, un golazo de Daniel Ruiz. Creo que además fue el Golazo a primero que hizo. portero. Y nos lo Ese fue volteó. Y nos desde lo Occidental, volteó. Sí. Y nos lo volteó Sí. Juan Fernando Fernando nos Caicedo. metió 2 goles y Sí, adiós correcto. que te vi. Y que habíamos sufrido, teníamos bajas por COVID, fue tremendo. Y habían expulsado creo que al Chicho. No, eso fue, Sí. El Chicho se hizo Que esa para esa final no. Esa final creo que se pierde Sí, Ginás la por sí, Champions, COVID, sí, ¿no? señor. Sí, tal sí, sí. cual. Que le tocó a Breiner Paz Esa y final después contra le cayeron Tolima. todos a Breiner Paz. Ujú. Le tocó a Se Breiner está Paz. ya acercando el final de este episodio que está súper emocionante y como siempre que nos traigan el almuerzo sería ideal. Jonathan, si quieres rápidamente hablar como del tema de los precios de los abonos, a corte de hoy Jason tiene el dato de los abonos Sí, que se hace un han. rato me compartieron una cifra, Pablo. Acuérdense, hoy es martes 27 de mayo, hacia el mediodía estamos grabando este podcast. Y tengo una cifra, espérenme, la busco aquí que me la compartieron hace unos minutos. Sí, aquí está. Tengo yo que hasta el momento van un poco más de 11.500 abonos vendidos, pues renovados, pues por así decirlo, renovados. Y boletería suelta van un poco más de 8.400 boletas sueltas ya vendidas para el primer partido contra Nacional en condición de local. Esa es la Bueno, cifra Sí, que tengo en este momento. las boletas que habilitaron para el partido contra Nacional, ya está todo vendido de las que soltaron. Ya después van a Hay unas esperar bloqueadas, ¿no? Sí, hay unas bloqueadas sí, todavía. Exacto. están Sí, sí. esperando a que sea el corte final de los abonos, que es antes del jueves, para poder vender esa boletería suelta. No, y además hay un tema También, comercial y demás que también tienen que bloquear unas ajá, boletas, entonces por ahí no van a salir las 12.000 que se decían, sino van a terminar siendo 9.000, 10.000 boletas las que terminan vendiendo. correcto. Y lo bueno, otro del precio de los abonos es que se mantiene con respecto a lo que fue el cuadrangular del año pasado, del 2024-2. Creo que era justo, ¿no? Era lo más justo y lo más sensato para con el hincha de Millonarios. bueno, queda claro que la afición sigue acompañando a este equipo, sea lo que sea, que llena los estadios, y no importa el partido, había que ver este domingo, no sé, José, si tuvo la oportunidad de ir al Campín el domingo a ver a Millonarios contra Chico, repleto, No, lo vi. llueva. Como tuve que hacer el minuto a minuto de la fecha, lo vi desde aquí de la casa. Tenía dos pantallas. En la grande Millonarios y en la pequeña la fecha. Sí, Como es la vida en la realidad, Millonarios es lo más grande y todo lo demás es súper pequeñito. Pero me parece que es increíble el apoyo siempre de la afición y es buenísimo ver a ese estadio y eso se tiene que sentir, ¿no? Yo creo que el jugador tiene que sentir que tiene un apoyo bravo, así como los rivales, sentir esa presión también, como casi se cae el estadio con ese gol de Falcao. Y de verdad que se emociona. Yo vi a mi compañero Álvaro Prieto con las lágrimas, hermano, viendo ese gol de cuando Falcao metió el gol. Y eso pues es una cosa que realmente llena de emoción pues a todo el mundo. Es que realmente es emocionante. Pero bueno, se nos vienen entonces ya las finales y al quedar en todos contra todos también se define esta tablita que es la de la Copa 2025. Oiga, antes de que lleguemos a los siguientes, me encantó
la parte gráfica con la que están vendiendo los abonos este Sí, año. lindo, ¿no? Muy, Sí, muy sí. vintage, muy de boleta antigua. Yo por aquí tengo guardada mi colección de boleticas y me acordé de cositas como De los esta. precios viejos. Venga, yo lo Eso agrando, es que José. 95. Esto es 92. 92. Esto es un partido de todos ¿Cuánto contra todos valía del la boleta en ese 92. tiempo, José? A ver. Esto costó, era Altas Norte en 200 pesos. ¿Y tiene el marcador de ese partido ahí a la mano? Eso fue Millos Nacional. ¿Usted lo anotaba también 1-0. ahí en la boleta, José? Bueno, No, lo anotaba en el sí cuaderno que anotaba les el mostré la marcador en semana la pasada. boleta y por detrás anotaba cómo había hecho los goles. Sí, En la libreta de... Esa exacto. libreta es de museo, esa libreta debería estar de verdad en el Museo de Millonarios. Hay que sacarle copias. La Biblia de José Orlando Asensio. Bueno, pues ahí están los costos de tribuna y de los abonados antiguos. ¿Dónde lo pueden encontrar esta información, Jonathan? Esa información la pueden ver en todas las redes sociales de Millonarios, en Instagram y en X también. O Y también entrar al pueden Millonarios, ¿no? ingresar Para adquirirlo. también pueden entrar a la página Y, web de y apúrenle, entradasmillonarios.com. y apúrenle porque eso ya está volando, toda esa boletería. No, Entonces y quedaron sabe, definidas así Sí, no, las eso está. llaves de la Copa. Y viendo esto, como se ve en nuestra gráfica de Mundomillos, es que nos va a tocar entonces contra el Real Cartagena Sí. Ujú. y después el que gane ahí juega contra No, no, ese no. No, es, Pablito, no. No, porque ahí, o sea, esta, digamos, acuérdense que el explíquenos, sistema cambia, ¿no? explíquenos el cuadrito, Jason, Me por favor. ayuda Jonathan, me ayuda José porque la puedo ir embarrando. listo. Acuérdense que ahorita los que van a jugar la primera fase o la fase 1A que llaman ahora de la Copa Colombia van a ser los equipos que quedaron eliminados, tanto de los cuadrangulares de la liga como de los cuadrangulares del torneo, o sea, del torneo del ascenso. Ellos van a jugar esa Sí, primera Correcto. fase, ¿cierto? Son 16 equipos, no, mentira, son 20 equipos distribuidos Son en 20 cuatro equipos. grupos en 5 grupos de 4, en 5 grupos de 4. 4 grupos de 5. cuatro grupos 4 de grupos de 5. 5. El grupo A 4 grupos está de 5. Bucaramanga. Sí. Sí, ¿Le sí, doy los sí. grupos? No, espéreme. Entonces, expliquemos el sistema. Entonces, son 4 grupos de 5, exacto. Cada equipo va a jugar 4 partidos, 2 en condición de local, 2 en condición de visitante, ¿cierto? Sí. Van a pasar los 2 primeros de cada grupo. Eso Ujú. quiere decir que van a pasar 8 de esa fase de 20, van a pasar 8, ¿cierto? Ellos van a pasar a una fase que se Correcto. llama la fase 2, Un, ¿cierto? uno, 2. uno B. Ujú. No, porque la 1B no es esta. Ah, No, ok. la La 2. 1B es No, esta. la 2. La 1B La es esta 1 es donde esta. juega Millonarios, donde juegan. Entonces, la 1A la juegan esos equipos que les acabo de decir. La fase 1B, un complique como siempre la de mayor, la van a jugar estos equipos que clasificaron tanto a los cuadrangulares finales en el torneo de ascenso como en la liga profesional de la primera división. Los ganadores de estas llaves van a jugar la segunda fase contra los 8 que ganaron la fase 1A. ¿Sí? Y ahí, pues obviamente ya el fixture Exactamente. irá cambiando. Ahí entonces, como Si Millonarios pasa y elimina Real Cartagena, le toca con el primero del grupo B. ok, El grupo B están Alianza Valledupar, Águilas Doradas, Envigado, Orso Marzo y si pasa, Barranquilla. entonces sería contra el primero del grupo B. Ahí está entonces, ahí, Contra el primero del grupo esos B. serían los Esa rivales, sería la llave de los rivales Millonarios de si Millonarios. Millonarios clasifica. Entonces, para entender esto el Nuevo que formato, gana avanza. Esto es un sí, playoff. Sí, es como un mata-mata, por así decirlo. Sí, ya para Millonarios va a ser sí, sí, mata-mata todo el torneo. Los únicos que juegan grupos son los que quedaron cuadrangulares. eliminados en liga y en torneo y básicamente crearon esa vaina para que tengan competencia mientras los otros Ah, están ya jugando entendí. finales. Y hay que recordar que el campeón no hay Incluso premio. ya mañana Sí, es la señor, ya primera fecha, mañana ¿no? comienza. Y hay algo que aclarar, algo, y es que no hay premio económico para el ganador de la Copa. Y ellos dicen que dan cupo para torneo internacional, pero es que el cupo internacional que ellos dan es para Copa Sudamericana fase 1. Sí, ese es un tema complejo que Sí, debería cambiar. el premio es un partido. Exacto, Ujú. tiene premio por ganar la Copa un partido. Sí, exacto. Sí, Es una cosa absurda que Sí. tendría que cambiar primero desde Conmebol, porque no puede ser que ahora resulte más difícil clasificar en Copa Sudamericana que en la Copa Libertadores. Ahora es más difícil clasificar en Copa Sudamericana, ¿no?
cosa que no tiene sentido. Debería ser más difícil la Copa Libertadores, que se supone que es el torneo de prestigio en Colombia, en el continente. Y segundo, pues sí debería replantearse este tema, porque usted gana la Copa y realmente cuál es la motivación. La motivación antes era que usted tenía un cupo fijo ya en Copa Libertadores y que evidentemente podía ir a pelear al menos, pero ahora ya la motivación es diferente y yo sí creo que va en declive de lo que es el rendimiento del fútbol colombiano. Aparte que tampoco, si bien entiendo en cierta medida el tema de tener en ritmo de competencia a los equipos, también es quitarle un poco a los entrenadores que quedaron eliminados la planificación de cara al futuro. Ya se quejó Leonel Álvarez, se quejó Corredor, no, Corredor no, sino, bueno, se me va el nombre del otro técnico de la B que se quejó, porque es que evidentemente no les dejan planificar lo que va a ser el segundo semestre y sí es complejo. Entonces yo creo que está chévere el formato, pero las fechas me parece que no eran las apropiadas para iniciar. Ahora queda también. Y yo no sé porque yo no he revisado el reglamento, no sé si eso lo hayan cambiado, pero entiendo que si la gana un equipo de la B, no puede jugar tiene a que Sudamericana. estar en la A. Sí, eso no ha cambiado. Tiene que estar en la A. Que esa es otra, ¿no? Justamente estoy aquí revisando el reglamento en este momento. Que esa es otra, ¿no? Pero eso es determinación de Conmebol, sí. Pablo. Pero Equipos de la B no pueden jugar torneo. Ahora, viendo este conflicto. Pero perdóname, pero pasó hace poco con Patronato en Argentina. Patronato estaba en la B. Sí, eso es lo raro. Yo no entiendo por qué para Colombia pues, aplica eso y para otros países con no. Caetano y con otros equipos. O sea, habría que revisar bien el reglamento, pero el más reciente que yo recuerdo era Patronato. Pero incluso alguna vez Jorge Wilstermann, estando en la B, jugó Libertadores. No sé si es más disposición de Colombia que de Conmebol. Que en Jorge Wilstermann jugaba Zapata, Morumbí. Bueno, lo que es cierto es que de pronto al torneo colombiano le sobran varios equipos, ¿no? Creo que 20 son un montón y que también ya cuando empezamos a tener ese conflicto de fechas y torneo internacional, entonces cuando nos damos cuenta que de pronto están jugando. Sí, confirmado no hay cupo para equipo de la B si gana la Copa. Bueno, buen dato. Entonces, pues muchachos, así nos acercamos a un final, a un nuevo final del episodio del podcast de Mundo Millos. José Orlando, esta es su casa, es amigo cercano de la casa de Mundo Millos. Gracias por aceptar esta invitación. Seguramente lo vamos a seguir invitando y molestando. Ojalá nos siga aceptando así. Le prometo que la próxima vez le llegará una, ¿qué será que le llega a usted? ¿Una lechona? ¿Le gusta la lechona? Porque yo pienso que nosotros vamos a estar muy cómodamente viendo lo que pasa en el grupo A, desde la comodidad del sofá, ver cómo se sacan chispas en ese grupo y tendremos nuestras propias chispas en este, pero será un placer compartir incluso alguna vez transmisión en la cabina, a ver si lo logramos invitar alguna vez al estadio para que nos acompañe. Ojalá podamos hacerlo, claro que sí. Nos siga aceptando la invitación de verdad aquí a este espacio, que ha sido bastante para nosotros un honor y además admiramos su trabajo y pues también lo que hacen estos muchachos, Jason y yo, muchachos, ¿no? Porque como ustedes no vieron lo de, ¿qué fue lo que vimos? Que nosotros sí que le volaban un radio a Treyes en la cabeza en el Campín en algún momento, vimos cosas increíbles. No, pero yo sí vi la época del radio en el estadio, yo sí vi la época del radio. No, Jonathan sí no, pero yo sí alcancé a vivir la época del radio. No, yo no. Obviamente. ¿Te tocó, Jason, ver el gol de la Gambetta Estrada cuando se lleva el balón en la cabeza y le mete bola a Higuita? Que para mí Higuita se dejó hacer el gol, ¿no, José? El gol de la Gambetta Estrada fue en el 88. Yo estaba cumpliendo 2 años. Yo soy del 86, entonces ahí no, pero sí me tocó la época del radio, mediados de los 90. Nació en año del Mundial. Yo tengo una anécdota porque ese partido yo lo terminé escuchando por radio en la clínica Palermo, estaban operando a mi mamá. Y al día siguiente, cuando nosotros salíamos, entraba la Gambetta Estrada a la clínica Palermo a que le curaran el ojo del monedazo que le pegaron en Medellín. Y arreglaran en la Palermo. Qué buena historia. Sí, muy buena. Propia del vestiario. Yo me acuerdo que cuando llegaba temprano al estadio en esa época, chiquito, a veces veía unos jugadores ahí como hablando con el público, ahí donde uno se toma el tinto y eso. A veces veía unos jugadores ahí me tocó ver a la Gambetta Estrada y fue cuando vi la dimensión
el volumen de sus piernas. Yo decía, Dios mío, qué piernonón tan impresionante. Yo decía, este man es un bárbaro. Y eso me impactó Sí, es que ahora es muy aislado el contacto con los jugadores, pero uno llegaba en ese pasillo del primer piso Sí. viejo, en esas cabinas que había antes de que remodelaran el estadio para el Mundial del 2011, y ahí pasaban los jugadores Claro. y uno charlaba con ellos y se A mí me tomaba tocó ver fotos. también a Oscar Córdoba saliendo con su hijita en hombros por la puerta después de un partido, o sea, a coger la 30, a caminar por la 30. Eso lo veía A yo. José le tocó la época en la que todavía se podía entrar a los camerinos previo a los partidos, le tocó y pudo hacerlo y Sí, entrar. sí, claro, 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 sí, nosotros en todo el mundo entraba a los camerinos antes y después del partido y allá hacía las notas, no había Eso zona era un mixta. privilegio. Yo me acuerdo, una de las últimas que yo hice, a mí me tocó entrevistar al Tino Asprilla jugando en Cortuluá, en el camerino sur del ¿Cómo fue Campín. eso? Cuéntenos esa historia, está buena. No, pues el de los últimos partidos del Tino, ya cuando se iba a retirar, vino a jugar un partido 2002. contra Millonarios y yo me metí al camerino, 2004 fue eso. Sí, 2004. Y yo me metí al camerino y ahí estaba el Tino sentado y me puse en la grabadora y hablé Qué con él. maravilla. Y pensar Miren que lo que me pasó a mí. ahora ni poder ir a ver los entrenamientos. 1993, para que se acuerden de esa fecha. Gran año. Me fui por tierra hasta Ecuador a perseguir a la Selección Colombia, que jugamos la Copa América en Ecuador. Y el hotel de la Selección Colombia, donde concentraba la Selección Colombia, me quedaba a 2 cuadras de donde en el hotel donde yo me estaba quedando. Y me acuerdo de haber ido, y es chistoso porque estaba el Tren Valencia, Aristizábal, Leonel Álvarez, el pibe, o sea, estaba esa camada de jugadores del 93, que fueron los mismos que le ganaron 5-0 a Argentina. Y estaba por ahí un rinconcito Oscar Cortés, nuestro central de Millos. Hoy delegado Y de Millonarios, ¿no? El delegado de Millonarios. yo tenía clarísimo que Oscar Cortés estaba ahí en esa selección y me acerqué a hablar con él más buena papa y decía, no, pues ahí todo el mundo ahí entretenido con él, porque eran ídolos, obviamente esos jugadores, imagínense ustedes, si no Leonel Álvarez y el pibe y Freddy Rincón. Entonces yo estoy ahí hablando con Cortés y hablando de Millos y la vaina y todo eso. Y tiempo después fui a cubrir el partido de Millonarios, de Nacional Millonarios en el Atanasio Girardot, que ganamos, eso fue el año pasado, que le ganamos a Nacional 1-0 con gol de Leo Castro, que yo me acuerdo que en el aeropuerto me los encontré a todos los de Millonarios y le dije a Oscar Cortés, le dije, oiga, mire, a mí me pasó esto con usted que es muy chistoso. Y desde ahí me acuerdo que usted era un muy buen tipo, muy buena gente y que estaba, pues obviamente no era tan famoso como los otros, pero para los hinchas de Millonarios usted era, pues era, ¿se acuerdan que uno sentía admiración y sentía un orgullo cuando les llamaban a unos jugadores de Millonarios, los llamaban a la Selección Colombia? Que esa era la competencia con los otros equipos. Nos llamaron a Iguarán, nos llamaron a Gildardo Gómez o los que estuvieran Millonarios. Me acuerdo que eso lo disfrutaba uno un montón y en esa época, y todo eso lo comenté con él. Y tuve ese otro encuentro con Oscar Cortés que me pareció divertidísimo. No sé si a ustedes les pasó alguna cosa así parecida, uno encontró con algún jugador. Sí, yo bueno, primero, pues obviamente ahora ya más reciente lo que les contaba el tema con Raúl Ramírez, que ya hablé con él así, logramos traerlo por acá. Pero yo me contaba con Raúl cuando él iba a la casa de los papás. Sí. Ellos viven en Kennedy, en una esquina, y en otra esquina vivían mis abuelos. Entonces a veces nos cruzábamos, incluso en diciembre, él celebrando su Navidad en un lado y yo en el otro, y los cruzaba y ahí no nos hablábamos. Ahora ya últimamente, hace 2 años, pasó exactamente lo mismo. Pasamos 31 de diciembre, él con su familia, con su papá, con don Juanito, yo con mi mamá, porque ya mis abuelos murieron, y terminamos juntándonos a tomar whisky los dos, hace un par de años. Buenísimo. Bueno, un dato que no saben, no sé si lo saben o no, lo he dicho ya varias veces. A mí me casó Silvano Espíndola, José Orlando. A mí me No, casó Silvano Espíndola en Miami. Y fue chistoso porque en la charla, después de la ceremonia y todo, pues obviamente le pregunté por Millonarios y por cosas y me decía, ¿sabes quién era ¿sabes quién era mi suplente? El pibe Valderrama era el suplente de Silvano Espíndola. No, unas historias fascinantes. Esa, por ejemplo, no la puedo dejar de contar porque es ¿Pero usted fascinante. también A se mí yo puedo casó decir, en un estadio, Pablo? ¿yo? Sí.
No, También tuvo para alquilar el estadio el para... tema de la Ah, semana, pero les voy a decir que sí sé quién se casó y que creo que yo era una de las posibilidades de ser el fotógrafo de esa boda que fue, fue en el Estadio El Campín, curioso. Pero eso me pasó con Silvano y nos sentamos a hablar de eso. Y pues bueno, yo me acuerdo que ese jugaba jugaba con la casaca 22, ¿se acuerdan? La camiseta 22 en el Independiente Medellín y lo traemos a jugar en Millonarios y le decían el Pastor. Y bueno, bonito, bonito y buena persona. Y yo iba a la Sí, iglesia en Miami él el primer donde año él era jugó con pastor. la 10, pero después él se va a Argentina y vuelve. La segunda época en Millonarios juega con la 22 porque la 10 la tenía el Nene Díaz. El Nene Díaz, Juan Carlos Nene Juan Díaz. Carlos Díaz. Sí, qué maravilla. No, en otro episodio hablamos como de esos equipos del 88, 87, 88, 89, que eran millonarios, que era increíble. La Gallina Calle, ¿qué será de la vida de la Gallina Calle? Y jugadores de esos impresionantes, ¿no? Gran tipo ese. Gran tipo Sí, ese. Con él me tocó compartir un preolímpico. ah, sí. Él era entrenador de arqueros de ese equipo, desde el 9-0, desde Lutrina. Él era Ay, entrenador de arqueros. tremendo, Él era entrenador de tremendo. arqueros de ese cuerpo técnico de Álvarez. de Rufai Zapata y compañía. Un tipo divertidísimo. No le gustan las entrevistas, pero se sienta a hablar con uno y es divertidísimo. ¿Y es paisa o no? La Es gallina. paisa, sí. Se acaba de La Gallina pensionar hace Calle, imagínense 2, 3 ustedes. meses, salió pensionado de Nacional. Ah, mira. Bueno, interesantísimo. Bueno, como ven, se nos da para mucha tela. Siempre que nos vamos a despedir aparecen temas geniales para hablar. Así es de que la próxima vez empezamos con los temas geniales, con eso no acabamos nunca. Gracias, José, de nuevo por estar aquí en este espacio. Esperamos tenerlo pronto porque pues se vienen las finales y va a ser chévere que nos siga acompañando porque pues vamos a querer saber usted qué opina de cómo se desarrollan estos partidos que vienen. Ojalá que nos acerquemos a la 17 Dios y quiera. la tengamos, que nos acerquemos y la tengamos en nuestra historia. Y nada, Jason, Jonathan, gracias por participar nuevamente activamente aquí. Ya Jonathan está haciendo estiramientos para no echarle la mano al chicharrón que seguramente ya le sirvieron ahí. Pero bueno, No, gracias a no, no. todos por Me toca ir conectarse por el por este almuerzo. espacio y nos vemos entonces en una nueva emisión de este podcast de Mundo Millos. José, no va a cortar todavía. Yo paro la transmisión, pero no se me vaya a ir todavía. Bueno, perfecto.